Como ya saben, soy mexicana y nací en Jalisco, estado donde nació el tequila y el mariachi. Pero el día de hoy hablaremos de un tema que me apasiona mucho. La comida. Yo soy toda una foodie, así que hoy voy a darles mi lista de comidas mexicanas favoritas de todos los tiempos. Quédense hasta el final porque el último es mi platillo favorito. Confíen en mí. ¿Listos? ¡Comenzamos! Empezaremos con el platillo mexicano más popular que seguramente ya conoces, el taco. Para empezar, esto sí es un taco. Esto no es taco. La tortilla no es crujiente. De hecho, existen dos tipos de tortilla. Existe la tortilla de maíz, que es más amarilla y pequeña, y la tortilla de harina, que suele ser más grande. Los tacos pueden hacerse con ambas tortillas, pero se utiliza más la de maíz. También hay muchos tipos de tacos. Entre los más populares de México son de pastor, que es carne de cerdo marinada, de asada, que es carne de res, y chorizo, que también es carne de cerdo o pavo. También hay de cosas más exóticas, como lengua o sesos. Yo personalmente no soy muy fan de esos porque me da cosa comer la lengua o el cerebro de un animal. Pero hay muchos mexicanos que no pueden vivir sin estos tacos. Los chilaquiles son definitivamente el desayuno más popular en México. Están hechos de trozos triangulares de tortilla de maíz frita o tostada. Les llamamos totopos. Van bañados de una salsa roja o verde picosa. Yo, en lo personal, prefiero los rojos. Puedes ponerle pollo desmenuzado, chorizo, huevo revuelto o estrellado. Se decoran con queso fresco, cilantro y cebolla en rodajas y se sirven con frijoles refritos al lado. La verdad es de mis desayunos favoritos. Los tamales también son muy famosos en la comida mexicana. El nombre proviene del lenguaje indígena náhuatl y significa envuelto. Los tamales son una masa hecha de maíz. Van envueltos en una hoja de maíz o de plátano y van rellenos de tu guiso favorito. Los más comunes son mole, pollo o cerdo en salsa verde o roja, rajas con queso, que es chile en tiritas con queso. También hay tamales dulces que pueden ser de fresa, piña, también hay tamales de elote. Hay tamales veracruzanos que son cuadrados y más suaves en textura. Para mí, los veracruzanos de carne en salsa roja y los de elote son mis favoritos. Este platillo es considerado más especial, es decir, exclusivo. No lo comemos diario. Este platillo es originario de Puebla y es donde más lo encuentras. Aparte, solo se sirve por temporadas, es decir, solo lo encuentras de julio a septiembre por el tipo de ingredientes que se usa y que solo se dan en esa temporada. Está hecho de un chile poblano completo, relleno de picadillo, que es una mezcla de carne molida, frutas y especies.
va cubierto con una salsa cremosa de nuez y se decora con granada y perejil. El mole es una de mis comidas favoritas de esta lista y también una de las más complejas, probablemente en todo el mundo. El mole es una salsa elaborada con una mezcla de chiles secos, chocolate, semillas, tomate y especies. Dicen que la receta involucra alrededor de 100 ingredientes. Es uno de los platillos más representativos de México y de los que más orgullosos estamos. Existen varias versiones sobre su origen. Una versión dice que el virrey de Nueva España y arzobispo de Puebla, Juan de Palafox, fue de visita a un convento donde le ofrecieron un banquete. El cocinero al mando estaba muy nervioso, tan nervioso que se tropezó con una charola que contenía chiles, almendras, trozos de chocolate y otras especies, que cayeron en una cazuela donde se encontraba la comida. Y a pesar de esto, al final de la noche recibió muchos elogios por su accidente culinario. La birria es un platillo que nació en Jalisco con el famoso método de cocción del horno en la tierra. Este platillo surgió como resultado del intercambio cultural de la civilización indígena y española del siglo XVI. El ingrediente principal de este platillo es la carne. En distintos municipios de Jalisco suelen prepararlo con carne de res o cerdo. Pero la receta original dice que la carne ideal para la perfecta mezcla de ingredientes es la de chivo. La tradición cuenta que las cabras llegaron a México gracias a los españoles. Muchos chivos o cabras comenzaron a reproducirse muchísimo y comenzaron a dañar los cultivos. Para detener el daño a los cultivos, la gente local comenzó a consumir la carne de chivo, lo que llevó a la creación del primer platillo con este tipo de carne. Este platillo se ha hecho muy popular en México como uno de los remedios para curar la resaca o, como le decimos coloquialmente, la cruda, que es cuando te duele la cabeza y te sientes mal después de haber tomado mucho el día anterior. Esta es la comida callejera más popular en el estado de Jalisco, que es de donde yo soy. ¡Ajúa! La torta ahogada se prepara con un pan que se llama virote. Este es un pan local y su sabor es salado, como el sourdough. Va untado con frijoles, lleva carne de cerdo y va bañado con una salsa de jitomate deliciosa. La torta ahogada original se come en una bolsa de plástico. Sé que no suena ni se ve apetitoso, pero créanme que es deliciosa. ¡Deliciosa! Muchas gracias por ver este video. Espero que con estas comidas se les haya hecho agua la boca y que los haya inspirado a probar estos platillos famosos mexicanos. En México, Si quieren ver parte 2 o mi recomendación de restaurantes, denle like a este video y suscríbanse. Nos vemos a la próxima. Adiós.